¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la geopolítica en torno a Gaza con otro notable invitado, Eduardo Meneses, politólogo directamente desde Quito. Eduardo Meneses, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias a ti por la invitación y un saludo a quienes nos miran y escuchan. Eduardo, la última vez que hablamos de Gaza. ¿Cuán grave es la situación o se ha agravado aún más? Bueno, mira, como siempre lo hemos discutido, ¿no? La situación en Gaza está fuertemente ligada a lo que pasa a nivel global en un clima de creciente disputa y guerra geopolítica, ¿no? Estados Unidos está en un contexto de pérdida de hegemonía, de poder a nivel global frente a diferentes potencias que emergen, sobre todo China, y la única forma que tiene de mantener ese lugar es la guerra, desafortunadamente. Y Gaza juega un rol crucial ahí. Juega un rol crucial por lo que ha venido finalmente empeorando la situación, porque la situación geopolítica la lleva a ese lugar. Gaza tiene un rol que yo diría tiene dos aristas principales. La primera arista es, obviamente, enfrentar a Irán y a lo que se ha denominado el eje de la resistencia en esa zona. Lo que le interesa ahí a Estados Unidos, a través de finalmente el que podría ser su mercenario de guerra, que es Israel, es la desestabilización de la zona para poder tener acceso a los recursos. Pero el otro punto que es fundamental, que también se está jugando en la zona de Gaza, es el hecho del derecho internacional. Con cada bomba que cae ahí, con cada niño que es masacrado en este genocidio, se está destruyendo también el derecho internacional y la posibilidad de tener salidas políticas de esta situación tan tensa que se está viviendo geopolíticamente, lo que deja a Estados Unidos en una situación de impunidad, lo que posiciona a Estados Unidos cada vez más hacia la posibilidad de deshumanizar a pueblos enteros y generar guerra, que es la herramienta que tiene en este momento para mantener su poder, ¿no? Dentro de las herramientas que utiliza el ejército israelí es el hambre como arma de guerra. Exactamente, o sea, nosotros hemos visto que las estimaciones que se tienen sobre Gaza es que deberían estar entrando 80 camiones diarios de alimentos, de ayuda médica a Gaza, y en los últimos 3 meses han entrado 5, lo que quiere decir que Israel está cometiendo, primero que nada, un crimen de guerra, pero un genocidio estructurado que no solo se da con bombas. El genocidio se da a través de el hambre, a través de la ingeniería, de la destrucción de todo el sistema de salud de Gaza. Todos los hospitales, centros de salud han sido bombardeados, las ambulancias son atacadas estructuralmente y sistemáticamente. Eh, no se ha dejado entrar nada de ayuda. En este momento estamos viendo, y salía la semana pasada esta cifra terrorífica de la ONU, no estamos hablando de ningún organismo beligerante o de algún organismo que sea parte directa de la resistencia, sino de la ONU, en el cual la ONU decía que si no entraba en 48 horas la ayuda necesaria a Gaza, era muy probable que 14.000 niños y niñas mueran de hambre en ese país. Entonces, lo que estamos viendo aquí es claramente un genocidio que instrumentaliza el hambre con la voluntad de limpieza étnica. Lo que quiere Israel, y eso ha sido lo que hemos denunciado desde el día 1 de este genocidio, es una limpieza étnica colonial, es decir, apropiarse de todo el territorio, y lo han dicho tanto los ministros israelíes como el propio Trump, del hecho de que su objetivo es desplazar a las poblaciones de la Franja de Gaza hacia otros países y apoderarse de ese territorio. Es decir, esto sería un Nakba 2.0, aquel de 1948, 800.000 palestinos desplazados de su territorio y ahora la historia se repite. Claro, digamos que sí y no. En dos sentidos estamos en un momento igual de fuerte, igual de crucial que la Nakba de 1948, cuando se creó unilateralmente el Estado de Israel y a través de masacres forzaron al desplazamiento, como tú decías, de más de 800.000 personas. Pero aquí hay dos cosas fundamentales. La primera es que finalmente la Nakba nunca cesó. La Nakba no solo se dio en 1948, sino que empezó en 1948, y desde 1948 no ha cesado el proceso de colonización de los territorios palestinos, con puntos más álgidos y puntos más débiles, pero esto no ha cesado. Lo que pasa es que, claro, hoy estamos en un momento terrible por este contexto geopolítico global que estábamos mencionando,
Pero además la gran diferencia es que en este momento el mundo entero lo sabe. A diferencia de la NACLA de 1948, que no tenía los mismos medios de información, los mismos medios de comunicación, en los cuales la gente no podía, por ejemplo, acceder a lo que pasó en esta famosa masacre de Der Yassin, tristemente famosa masacre de Der Yassin, donde el ejército israelí en 1948 asesinó a mujeres y niños para dar un ejemplo de su brutalidad, infundir el terror y que las demás personas huyan del territorio que después sería el Estado de Israel. Ahora lo vemos todos los días, lo vemos a través de redes sociales, lo vemos a través de medios alternativos, lo vemos a través de medios de comunicación y programas como el tuyo, afortunadamente. El gran problema es que la estructuración a la cual se ha llegado del derecho internacional termina siendo un espejismo. Es decir, la ONU ni las organizaciones de derechos humanos ni del derecho internacional tienen la capacidad ni las herramientas para hacer nada frente a esto. Y esto vuelve esta catástrofe aún más terrible porque desvela el sistema internacional en el que están todos los países de gran indefensión frente a potencias como los Estados Unidos y sus aliados europeos, ¿no? Ahora, para tratar un poco de precisar, digamos, algunos aspectos de lo que tú decías, ahora el mundo entero lo ve. En general, sería bastante razonable decir que lo que el mundo entero ve en su mayoría es a través de medios hegemónicos, y esos medios hegemónicos, por ejemplo, aceptan repartir o reportar la versión que le interesa a Israel. Tanto es así que no permiten que entren periodistas independientes de Israel. Y lo que muchos de los medios hegemónicos repiten es que esto no es un ataque, esto no es una ofensiva, esto no es un genocidio, esto no es sino otra vez más Israel defendiéndose, y la culpa de todo, absolutamente todo, lo sigue teniendo Hamás. Tú has visto que en las últimas horas, por ejemplo, acaban de bombardear una escuela en donde también se ha ido utilizando como refugiados. Entonces, asesinar a los niños de la escuela, asesinar a los recién nacidos de los hospitales, asesinar a mujeres y niños más que a hombres, no es otra cosa que defendernos, porque en realidad la culpa de todo, según estos medios que repiten esa versión, el mundo entero lo que está escuchando es lo que le interesa vender como retórica, que acá hay un solo malo de la película que es Hamás. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿cuánto el mundo a esta altura sigue comprando esa retórica? Bueno, digamos que aquí yo creo que han habido varias fases, ¿no? La primera fase es la fase tradicional que acabas tú de describir, es decir, tenemos todos los medios hegemónicos ligados ya sea a Estados Unidos, de Europa, que están repitiendo esta propaganda de guerra, porque no hay otra forma de llamarle que decir propaganda de guerra. Hay esta famosa frase, que ahora no recuerdo quién la dijo por primera vez, pero esta famosa frase que dice: la primera víctima de una guerra siempre es la verdad. Y es lo que hemos visto desde el día uno de este genocidio. Hay una propaganda estructuralmente ligada a los intereses de los países en donde están situados estos medios de comunicación. Nosotros, como lo decíamos inicialmente, tanto Estados Unidos como los aliados europeos están en una dinámica de declive a nivel global, que su única herramienta para mantener cierto poderío a nivel planetario es la guerra. No les queda otra, porque económicamente estos polos económicos que están emergiendo de Rusia, China, los BRICS en general, están ya suplantando al poderío del mal llamado occidental, es decir, Estados Unidos y sus aliados europeos. Frente a esto, los medios vienen jugando un rol que es tanto a nivel internacional, que es de justificar esta guerra, pero que tiene una agenda muchas veces nacional. Cuando nosotros vemos cómo los medios tratan a los países árabes en Europa, por ejemplo, como el enemigo externo, el enemigo que viene a colonizarlos, lo que es como la cuna sobre la cual ha crecido la extrema derecha en toda la Unión Europea. Eso es una estrategia de defensa que siempre han tenido los intereses de las élites económicas en Europa frente a las crisis, ¿no? La crisis económica que está viviendo Europa cada vez más se va deteriorando, además por su ambiente de guerra con Rusia, y la única salida que tienen las élites es echarle la culpa a los otros, y el otro muchas veces en Europa es el musulmán, el árabe, el africano,
y ahí es una guía de manual, ¿no? Desde de los años 90 se va llevando a cabo esta famosa teoría que la desarrolló un asesor de George Bush, el padre, George Bush padre, sobre la idea del choque de civilizaciones, diciendo que como supuestamente los Estados Unidos ya habían ganado la guerra ideológica, solo iba a quedar la cuestión religiosa identitaria de las diferentes supuestas civilizaciones. Y ahí enfrentando, y desde los años 90 nosotros vemos desarrollándose en todos los medios de comunicación esta estigmatización de lo árabe, de lo musulmán como intrínsecamente terrorista y antidemocrático. Entonces, esta agenda, por un lado, es geopolítica para justificar estas guerras económicas y por otro lado tiene repercusiones nacionales en cómo las élites utilizan este miedo del migrante para poder tratar de mantenerse en contextos de crisis económica en el que el descontento popular solo sigue creciendo y creciendo. La última cosa que creo que también habría que evidenciar en el tema de los medios es que, claro, ahora ya en el primer cuarto del siglo XXI, los medios ya no son solo los medios tradicionales, sino los medios ligados a las redes sociales. Y en redes sociales también se ha visto claramente cómo las grandes transnacionales de las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, han tenido una parte totalmente parcializada en cómo se ha manejado la información relativa a este genocidio y vemos cómo tanto Zuckerberg eh, eh, como la gente ligada a Twitter o otras redes sociales lo que han hecho es una censura absoluta de la información que viene desde Gaza. Entonces, esto se da en tres niveles. Primer nivel, el asesinato masivo de periodistas en el territorio de Gaza. Gaza se ha convertido en el lugar donde más periodistas han asesinado en los conflictos militares en el último siglo. El segundo lugar son los medios tradicionales defendiendo los intereses económicos y geopolíticos de donde están situados, es decir, Europa y Estados Unidos de forma hegemónica. Y en tercer lugar, estas redes sociales que dan una ilusión de poder transmitir lo que pudiera ser real, pero que están claramente favoreciendo al genocidio, ¿no? Aún así, hemos logrado tener alguna información y por eso podemos tener digamos, esta contranarrativa que estamos desarrollando gracias a programas como el tuyo, ¿no? Eduardo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Eduardo Meneses directamente desde Quito sobre el drama en Gaza y la geopolítica en torno a Gaza. Eduardo, politólogo, enseguida regresamos. Continuamos hablando con Eduardo Meneses directamente desde Quito. Eduardo, politólogo, estamos hablando de Gaza en la geopolítica mundial. Eduardo, acá mencionabas tú en el primer segmento, por lo menos de manera tangencial, el tema del derecho internacional. ¿De qué derecho internacional hablamos si a esto que todo el mundo califica de genocidio no lo para nadie? Bueno, mira, yo creo que aquí, y a mí siempre me gusta retomar una frase que, si mal no recuerdo, era el expresidente Evo Morales que la dijo alguna vez: nosotros no tenemos un Consejo de Seguridad de la ONU, sino un Consejo de Inseguridad en contra de los pueblos, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo, primero que nada, hay que volverlo a resaltar, como lo decíamos desde el inicio del programa, lo que está pasando en Gaza no es un conflicto, no es un derecho de defensa aislado de un país que estaría siendo atacado, no. Estamos viendo un proyecto colonial, estamos viendo un proyecto que es histórico, como tú bien lo mencionabas, desde 1948 y en realidad hasta antes de eso ya se venía desarrollando este proceso colonial. Y en el contexto geopolítico actual, es fundamental situarlo a nivel global. Es decir, que lo que pasa en Gaza, lamentablemente, no está pasando solo en ese territorio. Obviamente Gaza es la avanzada del terror, de la masacre, del genocidio, pero también vemos cómo Israel está expandiéndose a nivel regional. El proyecto colonial sionista está ya tomando territorios en Siria, donde de una forma totalmente irónica, todos los países
aliados de Estados Unidos, y Estados Unidos de un día para otro comienzan a reconocer como un Estado legítimo a los que hace pocos meses eran tildados como los peores terroristas de Al-Qaeda. Ahí Israel está aprovechando para colonizar territorios, en Líbano está aprovechando para colonizar territorios, de nuevo con la complicidad de Estados Unidos y Francia en particular, que tiene mucha influencia sobre el gobierno libanés. Y esto sucede en Medio Oriente, pero está sucediendo en Europa, en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Hace pocas horas Trump estaba volviendo a abrir la puerta a un conflicto abierto con Rusia. Está sucediendo todos los días en los conflictos frente a China, en los que está tratando Estados Unidos de seguir potenciando la creciente tensión entre Taiwán y China, y esa es la estrategia de Estados Unidos y de Europa. En ese contexto, el derecho internacional queda totalmente de lado, primero porque siempre fue una fachada, ¿no? El derecho internacional, en el fondo, tuvo una realidad durante la Guerra Fría porque habría una correlación de fuerzas entre potencias, una correlación armada concreta de fuerzas entre las potencias ligadas a la Unión Soviética y las potencias ligadas a los Estados Unidos y al campo europeo. Actualmente el derecho internacional se ha caído en términos de esa fachada y de esa ilusión. Nosotros hemos visto que no existe posibilidad del Consejo de Seguridad de la ONU de tomar ninguna decisión por la forma en que está estructurada, por el derecho de veto. Hemos visto que todos los votos en la Asamblea General de la ONU han sido totalmente ignorados. Hemos visto cómo en la Corte Internacional de Justicia o en la Corte Penal Internacional se han tomado declaratorias muy importantes denunciando el genocidio, pero tanto Estados Unidos como otros países lo que han hecho es tomar represalias en contra de los jueces que han tomado esas decisiones. Entonces ahora lo que queda claro es que estamos en una fase en la que el derecho internacional tendrá que recomponerse. Esperemos que sea en función de esta tensión real que se da entre las potencias que se oponen. Por un lado Estados Unidos y por otro lado este mundo multipolar que emerge, China, Rusia, Irán, India, otros, los BRICS en general, digamos, y en algún momento tendrá que, en primer paso, recomponerse en función de esa oposición concreta y esa correlación de fuerzas. Pero mucho más allá, los países, sobre todo los países del sur global, los países de las periferias, vamos a tener que empujar por una reconfiguración democrática de estas organizaciones en ese contexto, lo que lamentablemente por el momento solo se puede dar por dos vías, ¿no? Por un vía es la confrontación real entre los poderíos militares que tienen estas potencias, y por el otro lado es la movilización popular concreta en la solidaridad con los pueblos que están sufriendo de estas guerras, sobre todo el pueblo de Gaza, que cada hora pierde a niños y niñas, a personas inocentes, porque tenemos que estar muy conscientes que los países de la periferia y los países de lo que algunos llaman el sur global, somos los siguientes en la línea, en la fila, digamos, de estos conflictos. Los que vamos a sufrir de la ausencia de derecho internacional y de la disputa por nuestros recursos, ya sea del agua, del litio, por ejemplo, en América Latina, vamos a ser los países que no tenemos este poderío militar. Entonces hay que comenzar a configurar cada vez más estos frentes populares de defensa de lo que debería ser un derecho internacional democrático, porque nosotros somos los primeros en riesgo en este contexto, tanto de guerra armada como del cambio climático que está creciendo, ¿no? Hemos visto que América Latina, por ejemplo, en el caso de Colombia, Gustavo Petro claramente denuncia y usa la palabra sin anestesia genocidio. Acá estamos hablando de que en Argentina se repite el tema de que hay una manifestación contra el genocidio israelí e inmediatamente atacan a quienes están haciendo la manifestación, automáticamente los tildan de antisemitas o terroristas o nazis, tú le pones el adjetivo que quieras y empiezan a perseguirlo. Y esa persecución está existiendo cada vez más en toda América Latina. Todo índice o elemento de disuasión o elemento de protesta contra lo que tiene que ver con el genocidio automáticamente es atacado, pero visceralmente, incluso con la complicidad de todos esos medios. ¿Cómo está viviendo América Latina? ¿Cómo está reaccionando América Latina ante todo esto? Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy claros, ¿no? Esta confrontación frente a la posibilidad de llamar las cosas como son y la posibilidad de apelar para un derecho internacional que intervenga está marcando dos campos muy definidos en el contexto geopolítico global.
obviamente el campo ligado a Estados Unidos, a Israel y a sus aliados europeos, que son los que siempre han tenido en las últimas 3 décadas la hegemonía para decidir qué es legal y qué no es legal a nivel internacional, a través de la impunidad en las guerras, la justificación desde las guerras de Irak hasta el día de hoy, desde las intervenciones en Siria, desde las intervenciones en Libia. Este campo es el que ha venido pisoteando el derecho internacional. Y esto se da de forma articulada y sistemática, justamente lo que tú mencionas sobre cómo se deslegitima a quienes están alzando la voz en este momento en defensa del pueblo palestino. Yo podría tomar ejemplos que han sido totalmente sistemáticos y sincronizados hasta a nivel global. Y un ejemplo de esto es lo que ha pasado en las últimas semanas en la denuncia en países como Ecuador, por ejemplo, o no solo en América Latina, está sucediendo en Francia también, en la cual casi simultáneamente se lanzan denuncias desde gobiernos que están claramente alineados con los intereses israelíes, se lanzan denuncias de supuestas redes de islamismo radical que estuvieran infiltrándose en los países para hacer crecer redes antidemocráticas. Bajo esta denuncia en Ecuador se hizo una denuncia al día siguiente en que el presidente electo, a pesar de haber sido electo fraudulentamente, el presidente electo Noboa, se reunía con Netanyahu. Al día siguiente salía un comunicado desde el Ministerio del Interior en Ecuador diciendo que se habían detectado redes de islamismo radical en Ecuador que tenían que ser combatidas. En la misma semana en que Francia, desde la derecha, en Francia estaba denunciándose que la Francia insumisa, esta fuerza política progresista de izquierda que está queriendo tratar de frenar el avance neoliberal en Europa, le acusaban de tener lazos también con redes islamistas internacionales radicales y se lanzaban procesos judiciales, tanto en Francia, tanto en Ecuador, tanto como tú lo mencionas en Argentina. Y esto es porque son justamente estas voces las que incomodan la impunidad con la cual quieren funcionar tanto Estados Unidos como los aliados europeos en la configuración de esta guerra global. Ahí la respuesta fundamental que tiene que venir desde los movimientos sociales es poder conectar las cosas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que estar muy conscientes que, por ejemplo, el autoritarismo que crece en Ecuador, el autoritarismo que crece en países como Argentina, no es algo aislado del genocidio que sucede en Israel y cometido por Israel en Palestina. Es decir, estamos en un mismo frente de avanzada de una política de guerra, de una política de deshumanización de los que quieren denunciar este avance de proyectos coloniales, de proyectos neoliberales. Y si nosotros dejamos que se justifique el genocidio del pueblo palestino, lo que estamos dejando es una impunidad que inmediatamente se aplica en nuestro continente a los líderes sociales, a quienes cuestionan las políticas neoliberales, a quienes cuestionan los retrocesos en derechos laborales, y lo estamos viendo ya claramente con las políticas de Bukele, con las políticas de Noboa en Ecuador, con las políticas represivas y claramente autoritarias, antidemocráticas de lo que se da en Ecuador, lo vemos con la represión que se da en Argentina, y finalmente este campo de allá están quienes defienden a los terroristas y aquí quienes defendemos a la democracia, es simplemente una reformulación de lo que ya vivimos en la Guerra Fría, cuando se hacía esta caza absoluta de brujas frente a todos los que querían un mundo alternativo, y estamos configurándonos en este mismo escenario porque es un escenario de guerra global. En ese sentido, la clave va a ser eso, conectar las luchas, ser capaces de conectar a nivel internacional y entender que lo mismo que pasa con la deshumanización del pueblo palestino es lo que es aplicado también en nuestros territorios y necesitamos conectar esas luchas, ¿no? Eduardo Meneses, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias a quienes nos vieron y escucharon hoy.